Hola a todos, mi nombre es Angie Andrade y hoy vamos a ver cómo aplicamos la teoría de modificabilidad cognitiva de Reuben Feuerstein. Y esta teoría nos dice una parte muy importante y que es clave, es que la inteligencia no es fija, se puede modificar a través de la mediación. El contexto es el siguiente. Llenar un tercio de jarra con zumo de naranja. Si nosotros miramos este contexto de un enfoque de pronto más tradicional, aquí el estudiante solo se fijaría en el dibujo, ¿verdad? Solo miraría dónde pone la raya, dónde marca el tercio. ¿Y qué pasa? Que el docente solo se fijaría en mirar si el estudiante puso la línea donde era. Y la respuesta sería sí o no. Si el estudiante se equivoca o de pronto lo hace el ojo, se le escribe en el cuaderno, no, está equivocado, practique más. Pero ¿qué pasa? Que el estudiante ahí no está desarrollando la mente, no está mirando cuál es ese proceso y por qué el estudiante se equivocó. ¿Qué pasa? Que con la teoría de modificabilidad cognitiva, Feuerstein nos dice que nosotros debemos actuar como mediadores. Nuestro trabajo no es descubrir y corregir el proceso mental que lleva a ese error. Entonces, por eso no solamente se tendría que corregir el dibujo, sino formular una pregunta de mediación. Por eso, la pregunta que haría, teniendo en cuenta esa teoría de modificabilidad cognitiva, es la siguiente. Explica paso a paso qué estrategia usaste para saber dónde marcar un tercio de esta jarra. Esta estrategia podría servir si se utiliza otro recipiente distinto. Listo, entonces esta pregunta yo la hice teniendo en cuenta tres pilares que son muy importantes en esta teoría, los cuales son la intencionalidad, la trascendencia y la mediación de significados. Iniciando con la intencionalidad, al yo pedir al estudiante la estrategia, lo estoy obligando a que él reflexione un poco sobre cómo pensó. No es solamente qué hizo, sino que me describa ese proceso de cómo lo hizo. Entonces, la idea no es que el estudiante adivine el ojo, sino que se tome el tiempo de analizar todo ese proceso que hizo en su cabeza para llegar a esa respuesta. Ahora, luego tenemos la trascendencia. Aquí al preguntar por otro recipiente le estamos de cierta forma pidiendo al estudiante que no generalice el concepto de ese un tercio, que sea capaz de decir, bueno, esto significa que es una división en tres partes iguales y de esas tres partes se toma una. Entonces, la idea es que el estudiante logre generalizar ese concepto. Y por último, tenemos la mediación de los significados y aquí es que al finalizar, digamos que toda esa actividad, el docente le resalte al estudiante cuál fue esa importancia de ellos encontrar una estrategia. Ahora, ¿cuáles son los posibles resultados? Yo considero que los estudiantes podrían tener estas soluciones. Primero, ellos me podrían decir que dividieron la jarra en tres partes iguales y la de abajo, bueno, en tres partes iguales con la altura, respecto a la altura. Y la parte de abajo la tomaron como el tercio. Y esta respuesta, a simple vista, podría tener lógica. Pero ¿qué pasa? Que con esta respuesta el estudiante nos está mostrando una deficiencia. ¿Por qué? Porque el estudiante no solamente, se está fijando en la altura. ¿Y qué pasa? Que está ignorando la forma irregular de esa jarra. Entonces, aquí la idea no es que el docente diga, no, esto está mal, no está así, sino que al contrario, se le pregunta al estudiante, bueno, ¿qué información importante no tuviste en cuenta? Entonces, esto le generaría al estudiante de pronto esa duda y que ellos empiecen a hacer un proceso de metacognición, de mirar, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué me faltó? Y ellos puedan seguir explorando otras soluciones. La otra respuesta que yo espero es que los estudiantes me digan que ellos llenaron la jarra entera y lo vaciaron en tres vasos iguales. ¿Para qué? Para garantizar que cada vaso tuviera el mismo volumen, o sea, sí, que cada vaso en esos tres vasos se repartiera en partes iguales, garantizando que todos tengan el mismo volumen. Entonces, aquí
el estudiante podemos ver que no se deja engañar por esa forma de la jarra, sino que tiene una estrategia adecuada. Ahora tenemos por acá otro contexto, que es que en la mesa hay monedas de 100, 200 y 500 pesos. En total, hay 13 monedas. Se debe repartir el dinero entre 3 hermanos. Cabe aclarar que aunque la imagen nos dice que hay 13 monedas, digamos que esa no es la cantidad exacta, porque no hay 13, sino que hay 24 monedas. Hay 8 monedas de 500, 8 monedas de 200 y 8 monedas de 100. Teniendo en cuenta esta información, la pregunta que yo planteé con respecto a la teoría de modificabilidad cognitiva es la siguiente. Si tu objetivo es que el reparto sea lo más justo posible, ¿qué criterios debes considerar antes de empezar? Explícame el paso a paso cómo planificarías ese reparto. Aquí también, si se dan cuenta, estuve pensando en la intencionalidad, la trascendencia y la mediación de significados. En la intencionalidad, la idea es que se corrija esa idea de que el estudiante por impulso haga eso de pronto al ojo y no haga, digamos, esa parte de desarrollar una estrategia. Aquí la idea es que el estudiante pueda hacer una estrategia de planificación. Si hablamos de la trascendencia, el estudiante, además de justificar, digamos que el reparto a esos hermanos en un resultado numérico, la pregunta también lo fuerza a que ellos piensen en otros conceptos. Cuando hablamos de lo más justo posible, la idea también es que ellos relacionen esa frase con el concepto y el significado de la equidad. Entonces aquí estaríamos haciendo ya una trascendencia de en otros contextos. Y por último tenemos la mediación del significado y aquí la idea es que al finalizar todo ese proceso, el docente le pueda resaltar al estudiante cuál es la importancia de ese esfuerzo para ellos resolver el problema. La solución que yo espero es que ellos puedan analizar y decirme ciertos criterios. El primero sería la equidad. Aquí el estudiante debe centrarse en el valor total del dinero que recibe cada hermano, ya que la idea es que cada hermano reciba lo más equitativo posible. Recordemos que son 3, entonces la idea es que cada uno reciba la cantidad de la manera más justa. Después tenemos definir el objetivo numérico y aquí lo que esperaría es que el estudiante hiciera, digamos, como ese cálculo, que dijera, bueno, hay 8 monedas de 500, eso me da 4.000. Si tengo 8 monedas de 200, eso me da un total de 1.600. Y si tengo 8 monedas de 100, eso me da un total de 1.600. Si yo sumo esos resultados, tendríamos que en total tendríamos 6.400 y si yo divido esos 6.400 entre 3, teníamos 2.133 pesos por persona. Ya por lo último, lo que espero es que el estudiante haga una estrategia de compensación. ¿A qué me refiero con esto? Que él deba usar las monedas de mayor valor, en este caso las de 500, de forma organizada y luego usar las monedas más pequeñas como lo son las monedas de 200 y las de 100 para compensar y que pueda ajustar esa diferencia. Y aquí, en este punto, ya para la organización de las monedas, el estudiante usará la prueba de ensayo y error. Muchísimas gracias.